Saludos, bendiciones nuevamente en la materia de introducción a la Biblia, la clase número 9. Continuamos con el tema de la unidad 2, lo que creemos acerca de la Biblia. El tema, la inerrancia e infalibilidad de la Escritura. Bienvenidos. Habíamos estado comentando en la anterior clase acerca de aquellos datos y hechos importantes que marcan de que la Biblia no tiene errores y de que la Biblia es una verdad que se demuestra. Sin embargo, también se había comentado acerca de que la intención de las Escrituras no es convencer, por así decirlo, a alguien de que ésta no tiene errores. Sin embargo, estamos comentando algunos datos interesantes que nos van a dar lugar a creer sobre la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Bien, continuamos hablando del testimonio de Cristo. Jesús creyó que las Escrituras procedían de Dios. Recordemos que Jesús había citado en varias oportunidades, eso nos lo demuestra los evangelios, donde él cita pasajes del Antiguo Testamento y estos tenían y tienen el poder de Dios, es decir, son considerados, y al Jesús utilizarlos se demuestra que esa escritura procedía de Dios. Jesús llamaba al Antiguo Testamento la palabra de Dios. Jesús habló acerca del Antiguo Testamento frente a Satanás. Recordemos en Mateo cuando Satanás está intentando tentar a Jesús y Jesús recurre y dice, escrito está, ¿no? Él se refiere al Antiguo Testamento indicando escrito está y marcando también de que es irrefutable la escritura inspirada por Dios. Jesús también habló acerca del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que no solamente alude al pasado, al Antiguo Testamento, sino que también con las referencias que él da alude al futuro, hablando del Espíritu Santo. Recordemos que la promesa del Espíritu Santo es hecha a partir de que Jesús cumple su tarea en la tierra. El testimonio de Cristo entonces también tiene que ver con hechos futuros que Jesús marca cuando está en la tierra con sus discípulos. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Este versículo es tan interesante porque además de indicar de que el Espíritu Santo iba a llegar, además dice de que ese mismo Espíritu iba a decir y les iba a contar a los discípulos lo que iba a suceder en el futuro. Vemos entonces también el carácter profético de este versículo y de las palabras de Jesús. Justamente, varios de los discípulos y otros más que más adelante se unieron a ellos, fueron los escritores y estuvieron participando en la escritura del Nuevo Testamento. Cuando analizamos el canon de la Biblia, justamente uno de los requisitos que se tomó en cuenta es que estos escritos, estos libros tenían que haber sido escritos por un discípulo o por alguien cercano. Y aquí vemos justamente que Jesús está indicando estas palabras y él ya profetiza de que el Espíritu Santo va a ser quien va a estar inspirando en la escritura del Nuevo Testamento a partir de la llegada de Jesucristo. Otra área importante que nos debe llamar la atención es la historia y arqueología de la verdad. Los acontecimientos y personas de la Biblia eran reales. Vemos distintos tipos de personas, vemos hechos históricos, vemos culturas y la arqueología y la historia han apoyado la exactitud de la Biblia.
Por ejemplo, podemos ver las pruebas de que hubo una esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Podemos ver también pruebas de los muros de Jericó. Podemos también notar en la historia y la arqueología, desde el punto de vista científico, que la Biblia habla acerca de leyes físicas, de leyes universales, hechos científicos, ¿no? Por ejemplo, es interesante rescatar cómo la Biblia habla acerca de la formación de la lluvia, ¿no? Obviamente tiene eso también una interpretación, pero nos hace una comparación, ¿no? Entonces, creo que está marcado de que la ciencia, en este caso también la historia y la arqueología en específico, están demostrando hasta la actualidad la exactitud de la palabra de Dios. Una de las referencias más importantes que debemos considerar al momento de, preguntarnos la veracidad y la inspiración bíblica es las vidas cambiadas. Si la Biblia viene de Dios, tendría que cambiar la vida de los individuos. El carácter y el tipo de escritura y la intención más que todo de las escrituras es actuar sobre la vida de los individuos. Y vamos a nosotros seguramente recordarnos al ver esto de que existe pues bastantes testimonios de vidas cambiadas, y estos son evidentes. Vidas que son transformadas, vidas que pueden ser cambiadas, vidas que pueden pasar de un momento malo a un momento bueno, o vidas que pueden ser transformadas, matrimonios, familias que han sido transformadas gracias a la palabra de Dios. Aún debemos tomar en cuenta que en cada cultura que se ha predicado la palabra de Dios, se han cambiado vidas. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, en trabajos misioneros, en trabajos en los que se ingresa a ciertas culturas que tienen un carácter religioso muy marcado, podríamos encontrar testimonios de personas con una cultura muy marcada, con una religiosidad muy marcada, que han sido cambiadas por la palabra de Dios. Esto nos debe llamar poderosamente la atención. Y esto también habla de el Dios de la Biblia, el Dios que es todopoderoso, el Dios que puede cambiar justamente las vidas. La vida de cada persona que ha nacido de nuevo da testimonio del poder de la palabra de Dios. El nacer de nuevo es algo que Jesús hablaba, es algo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, y seguramente es algo que muchos de nosotros hemos podido experimentar a partir de comprender y conocer la palabra de Dios. Entonces, creo que este punto es bastante trascendental, ¿no? Para poder decir que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada desde Él, y todos estos escritos que, por si fuera poco, tienen también respaldos históricos, respaldos arqueológicos, aún respaldos en cuanto a formas literarias, nos da la pauta de que Dios fue el inspirador y quien fue el directo autor de la Biblia. A manera de reflexión, marcando estos hechos que refuerzan la inspiración divina de la palabra de Dios, de la Biblia, de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, a partir de esto se tiene que marcar algo en el ser humano, y a motivo de reflexión lo comento: el hecho de creer o de no creer. Finalmente, cada persona en esta tierra puede tomar la decisión de creer en la palabra de Dios o de no creer. Pero quienes hemos decidido creer en algún momento, seguramente podemos dar testimonio de lo que Dios puede hacer a partir de la palabra que está escrita en la Biblia. Es así que quiero llamar a la reflexión también en este capítulo, para que podamos ponernos a pensar de
la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, el hecho de poder abrir una Biblia, el hecho de poder enterarnos desde el Génesis, desde los libros históricos, profetas, los evangelios, saber lo que Jesús hizo en esta tierra, realmente a nosotros nos debe llamar mucho la atención y debe ser un motivo para seguir expandiendo y predicando la palabra de Dios, que creemos que es la palabra verdadera, que dice la verdad, que está verificada aún científicamente y que tiene muchos hechos y mucho contenido en su interior que nos dan esa seguridad de que es inspirada por Dios. Entonces, acá ya es decisión de cada uno el hecho de creer o no creer, ¿no? Creo que fuera de aquello está el testimonio de cada persona y que puede seguramente decir o no decir lo que Dios ha hecho en su vida. Muy bien, agradezco su atención. Concluimos eh, esta parte, la infalibilidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Muchas gracias. Saludos cordiales.